A pesar de que los 4 evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se centran en Jesús el Mesías, entre ellos existen diferencias no en términos de contenido, sino más bien de objetivo o audiencia a quien originalmente iban dirigidos. Por ejemplo, el contenido de Mateo tiene como destinatario el pueblo judío, por la manera en que comienza el libro, la sucesión de eventos similar a la del Éxodo. Marcos va dirigido a una audiencia poco identificada o relacionada a la cultura judía. Lucas podría ser una versión más técnica del recuento de los hechos. Pero estos tres, a pesar de tener su agenda propia, tienen un carácter más narrativo. El caso de Juan es uno muy aparte. Considerado el último de los evangelios escritos, se estima incluso que esto sucedió cerca del siglo I de nuestra era. Personajes estudiados a nivel secular incluso dicen que el Jesús del Evangelio de Juan es uno muy distinto al de los otros 3 evangelios, insinuando que las actitudes y expresiones de Jesús son mucho más elaboradas en el Evangelio de Juan. Además de esto, existen algunos eventos narrados exclusivamente en el Evangelio de Juan y no en ningún otro. Por ejemplo, las menciones de Yo soy de Jesús, el encuentro con la samaritana, el paralítico del estanque de Betesda, la duda del discípulo Tomás o la pesca milagrosa, y el que ahora nos incumbe es la narración de su amigo Lázaro. El episodio previo se trató acerca del ciego Bartimeo, cuando Jesús pasaba por Jericó en dirección a Jerusalén, cerca de la fiesta de Pascua o la de Independencia. En los casos de Mateo y Marcos, la historia que inmediatamente continúa es la de su entrada triunfal en Jerusalén. En el caso de Lucas se narran un par de historias adicionales y luego sucede la entrada de Jesús en Jerusalén. El asunto que desde la lejanía se puede apreciar es que Jericó sería el último sitio al que Jesús acudiría para luego llegar a Jerusalén, excepto en el Evangelio de Juan, en el cual, previo a ese evento, la entrada triunfal, se inserta la historia de Lázaro, su amigo. Al hacerlo, entrega elementos adicionales que explican las razones por las cuales Jesús llega a Jerusalén con gran fama, excesiva para las autoridades religiosas, y que será determinante para la decisión final de asesinarlo. Como Mateo, Marcos y Lucas sí mencionan el milagro de Bartimeo, pero Juan no, y solo Juan menciona a Lázaro, pero no Mateo, Marcos y Lucas, los puntos de referencia que tenemos son 2. El primero es la entrada de Jesús en Jerusalén como evento inmediato después del milagro de Bartimeo, en Mateo, Marcos y Lucas, y la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan. El segundo es los lugares en los que ocurren los eventos. El milagro de Bartimeo sucedió en Jericó, que está a 25 kilómetros de Jerusalén, y la historia de Lázaro sucede en Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Por tanto, utilizando esas referencias, para que Jesús pudiera llegar a Jerusalén, primero tuvo que haber pasado por Jericó y luego por Betania. De otra manera, no tendría mucho sentido que, siendo la fiesta de Pascua, Jesús, estando en Betania, quisiera alejarse a 25 kilómetros, yendo en sentido contrario al de todos los demás judíos. Es decir, utilizando sentido común, podríamos argumentar casi con seguridad, aunque la narración de los evangelios no entrega la sucesión de hechos precisa, que ascendiendo a Jerusalén, Jesús pasó primero por Jericó, sanó al ciego Bartimeo, avanzando en su camino, se fue a Betania, y es ahí donde suceden los eventos siguientes. La historia comienza así. Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La introducción de Lázaro, María y Marta pareciera abrupta. Juan asume y describe, sin dar explicaciones, que su relación era cercana. Los 3 hermanos eran no solo conocidos, sino realmente amigos de Jesús. Como contraste, esos 3 personajes no son mencionados en conjunto en ningún otro evangelio. De hecho, Lázaro solo será mencionado en el Evangelio de Juan. En los demás serán mencionadas Marta y María solamente. En resumen, para juntar la narrativa e historia de Lázaro es necesario tomar elementos de los 4 evangelios y posicionar dónde es que, acorde a la sucesión de historia, podría haber ocurrido la de Lázaro.
La historia de Lázaro, el amigo de Jesús, es una de las más famosas de toda la Biblia. Existen incluso dichos y refranes que la incluyen. Pero el sentido de ella es mucho más profundo, y en conjunto con todos los evangelios es perfectamente entendible por qué Jesús permitió que sucedieran los eventos tal como lo hicieron. No solo a nivel narrativo o milagroso, sino desde la visión lejana, Lázaro es necesario para explicar por qué Jesús sería arrestado y asesinado. Juan 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús en una primera impresión da a entender la negativa de asistir a sus amigos en un momento de problemas, y para que llegara un mensaje desde lejos a Jesús, se asume que Lázaro estaba grave. El hecho de que Juan especifique que Jesús se quedó 2 días más es importante para toda la historia. Juan 11:7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?». Respondió Jesús: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él». Existen varias explicaciones a las palabras de Jesús cuando dijo: «¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él», en referencia a la prevención que hacen los discípulos de volver a Judea, donde las tensiones han subido y, según ellos, corre riesgo. Entonces, cuando Jesús responde acerca de la duración del día y andar por el camino, no tiene mucha relación a simple vista. El comentarista de la Biblia, Heinrich Meyer, ampliando y parafraseando las palabras de Jesús, dijo lo siguiente: «El tiempo que Dios me ha señalado para obrar aún no ha concluido. Mientras dure, nadie puede hacerme nada, pero cuando llegue a su fin, caeré en manos de mis enemigos». De esta manera, Jesús da confianza a sus discípulos. Las 12 horas del día se considerarían su trabajo en la tierra, trabajo que aún no concluye. Así que volver a Judea no le representa riesgo, sobre todo porque él ya ha dicho que su obra concluirá en Jerusalén, no en Judea. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él». Mucho se considera en las palabras de Jesús. Pasados los 2 días que menciona el Evangelio, Lázaro ya murió, y aunque nadie se lo ha dicho a Jesús frontalmente, su divinidad le permite conocer que así ha ocurrido. Suena extraña también la expresión «me alegro por vosotros», justo después de decir «Lázaro ha muerto». Pero existe una intención adicional y más importante cuando dice «para que creáis». Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Tomás, el discípulo, comúnmente es recordado como el incrédulo. Después de la resurrección de Jesús, no creía que él, Jesús, se hubiera presentado vivo a los demás discípulos. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Ese es el evento que mayormente ha marcado al discípulo Tomás, descartando casi sus palabras cuando Jesús les pidió ir a ver a Lázaro. Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también vosotros para que muramos con él». Tomás, incluso antes que el mismo Pedro, creía tanto en Jesús, que aunque sus palabras fueran confusas acerca de que Lázaro dormía o moría, estaba dispuesto a morir por su maestro. Juan 11:17.
Vino, pues, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La intención de Jesús de permanecer donde estaba 2 días más, después de recibir el aviso de que Lázaro estaba enfermo, se desenvuelve poco a poco. Pero es necesario traer a colación una creencia de la cultura israelita en ese tiempo. Sucede que Jesús esperó 4 días derivado de una superstición de aquel tiempo en la cual se decía que el alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Otra posible idea es que se creía que hasta el día tercero una persona enferma podría aparentar que moría, y era hasta el cuarto que se confirmaba, por así decirlo, que definitivamente había muerto. Con esto se entiende o se explica que después de 4 días Jesús y todos sus contemporáneos daban por hecho que la muerte estaba confirmada. Marta habla no con reclamo sino con tristeza. Ella confiaba realmente en que Jesús podía evitar que su hermano Lázaro hubiera muerto. Sin embargo, su expresión «sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará», demuestra con mucha probabilidad que creía en Jesús, pero no necesariamente en que Él era Dios mismo. Juan 11:23. Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero». Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Le dijo: «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Marta cree que Jesús le habla del final de los tiempos cuando ella vería a Lázaro de nuevo, pero Jesús la corrige en su idea por 2 sentidos. 1. Lázaro volverá a la vida, y 2. También Él tiene poder y autoridad de darla. Jesús es la resurrección y la vida. Es a su voluntad que Lázaro podrá volver a vivir en su cuerpo terrenal y también al final de los tiempos. Aún así, Marta respondiendo: «Yo he creído que tú eres el Cristo», son palabras de convencimiento, pero también no comprendidas con totalidad. Juan 11:28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: «El maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: «Va al sepulcro a llorar allí». María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». De manera involuntaria comienza a juntarse una multitud, mayormente de aquellos que se encontraban en casa de las hermanas consolándolas. Las palabras de María son prácticamente las mismas que las de Marta. Ambas confiaban en que Jesús pudo haber evitado la muerte de Lázaro, con la diferencia de que María en llanto se postró ante Jesús, probablemente por respeto, aunque también por tristeza, anhelando que la llegada de Jesús hubiera sido tan solo unos días antes. Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron: «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Existe un gran contraste entre la actitud de Jesús y la tristeza de Marta y María. La palabra original traducida como «se estremeció» en el idioma original significa resoplar como un caballo. Por tanto, la explicación podría implicar 2 cosas, no tan distintas y posiblemente combinadas. Resoplar habla no solo de tristeza, sino de indignación o enojo, ligado en gran medida a los efectos que derivan de la muerte humana, del dolor que provoca en las personas perder un familiar. Esa muerte es la que por la transgresión de Adán y Eva en el Edén, ahora toda la humanidad padece. 1 Corintios 15:21.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La escena es trágica. Todos a su alrededor están llorando, incluso Jesús. Comienzan a dirigirse a la tumba de Lázaro y todos lo hacen de luto. Jesús acaba de decir que Él es la resurrección y la vida. Así que con certeza sabemos que su llanto no es por la muerte de Lázaro. Es más probable una combinación de la tristeza que está viendo en los seres queridos de Él y la consecuencia que a gran escala representa la muerte para toda la humanidad. Todo eso junto aporta y complementa el versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Juan 11:36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Las palabras en estos versículos son importantes. Juan considera a todos los presentes cuando menciona que los testigos dijeron: mirad cómo le amaba, refiriéndose a Jesús y Lázaro. Desde su perspectiva, Jesús llora por la muerte de su amigo. Y la narración continúa diciendo: algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Es decir, todos en conjunto reconocen que Jesús amaba a Lázaro, pero solo algunos de ellos lanzan una especie de reclamo. De manera distinta a las palabras de Marta y María, quienes realmente compungidas deseaban que Jesús hubiera llegado antes a sanarlo. Y en este segundo caso, las palabras recaen más bien en la queja y actitud hostil. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús de nuevo se conmueve, utilizando la misma palabra resoplar, es decir, indignado. Juan Calvino, uno de los teólogos más importantes de la Reforma Protestante, escribió lo siguiente acerca del contraste de la muerte en la humanidad a causa del pecado y Jesús siendo la resurrección y la vida, y que una de sus grandes misiones fue vencer a la muerte. Jesús, por lo tanto, volvió a gemir en su interior. Cristo no se acerca al sepulcro como un espectador ocioso, sino como un campeón que se prepara para un combate. Y por eso no debemos extrañarnos de que vuelva a gemir, pues la violenta tiranía de la muerte que había de vencer estaba puesta ante sus ojos. Algunos explican este gemido como nacido de la indignación, porque se sintió ofendido por la incredulidad de algunos de los que estaban allí. Juan 11:39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Unos momentos atrás Jesús le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Y también todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y Marta había confirmado que creía en él, en Jesús. De aquí surge la idea de que efectivamente le creía, pero no había comprendido completamente las palabras de su maestro. Posiblemente en la cabeza de Marta la intención de Jesús era ver una vez más a su amigo Lázaro. Por eso le advierte que es ya el 4.º día desde que fue sepultado. La imagen que Jesús vería no sería una agradable. Marcos 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús agradece al Padre por haberlo oído, buscando que su acción dejara claro el plan de Dios y del Mesías. Jesús no era un profeta más, sino el cumplimiento total de todas las profecías en el Antiguo Testamento. Marcos 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús levantó del sepulcro a Lázaro. El detalle de que había sido preparado para la tumba es evidente. Su cuerpo estaba envuelto.
Una manera poética de considerarlo es que Lázaro se levantó con las vendas porque volvería a usarlas, es decir, volvería a morir. Jesús, por el contrario, al resucitar las dejaría en la tumba porque nunca más las necesitaría. El Evangelio de Juan, sin duda e intencionalmente, añadió tal mención en ambos casos. Juan 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así concluye la historia de Lázaro y Jesús, que consciente de lo que haría, tardó los 2 días adicionales antes de ir a Betania con Marta y María. Ahora también se entienden las palabras de Jesús cuando dijo a sus discípulos: «Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Los 4 días después de que Lázaro había muerto significan, entre otras cosas, la cúspide de la fama de Jesús. Es notorio mencionar que en los evangelios ya se habían registrado otros casos en los que Jesús había vuelto a la vida a personas fallecidas. Pero en este caso, Lázaro ya había sido incluso sepultado. Así que la incredulidad de los casos previos en los que se podía argumentar con cierta duda que las personas realmente no estaban muertas, sino en un sueño profundo o inconscientes, por ejemplo, tenía que eliminarse. Y así fue. Lázaro volvió de su tumba con las vendas y el sudario puestos 4 días después. En otras palabras, este podría considerarse el milagro de Jesús más escandaloso hasta el momento. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». El milagro de Jesús se esparce de inmediato hasta las autoridades religiosas. Insinúan que Jesús provocaría una revuelta en la que los romanos irían a Jerusalén a destruirlos por completos. Pero el peligro más grande que ven es que la gente creerá en él. También, Caifás, el sumo sacerdote, va más allá, diciendo: «Nos conviene que un hombre, Jesús, muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Juan 11:53. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Jesús ya había declarado que eran las autoridades religiosas quienes provocarían su detención y muerte. Y es el Evangelio de Juan el que narra las circunstancias específicas de su decisión. Aunque el trabajo en conjunto de Jesús la provocó, el evento que finalmente hizo que se decidiera fue el milagro de Lázaro. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La temporada de Pascua, que congregaba a muchos judíos en Jerusalén, provoca que la historia del milagro de Lázaro fuera conocida, y la fama de Jesús todavía más. Muchos testigos oculares del milagro confirmaban lo que había sucedido, y se añadía a los demás milagros, rumores o historias que a lo largo del tiempo ya se decían de Jesús. Volviendo un poco al momento en que ocurren las cosas, Jesús va en dirección a Jerusalén. Por un lado, los fariseos, autoridades religiosas, lo están buscando para detenerlo. Y por el otro, los judíos poco a poco comienzan a creer en Jesús porque ven en él a la verdadera autoridad. Lo irónico es que los fariseos decidieron matar a Lázaro, quien había vuelto de los muertos, y a Jesús, aquel que lo había levantado. Los fariseos no creían en Jesús, salvo excepciones, o se negaban a hacerlo. Tampoco lo respetaban y en cada ocasión que pudieron, lo despreciaron.
Contando con eso y desde el ángulo más simplista o secular, surge un problema. Los fariseos quieren asesinar no solo a un profeta revoltoso o fuera de su control, quieren asesinar al único hombre, claramente un profeta, capaz de resucitar a los muertos.